Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal de YouTube, Javier Sports. Por favor, no olvidar el entrenamiento y la evaluación del core. Ya vamos en la fase 2. La fase 3 promete ser mucho mejor. Hoy les quiero hablar acerca del dolor muscular asociado al entrenamiento. Uno conocido como dolor de origen muscular tardío y segundo, el calambre. Hablemos inicialmente del dolor muscular de aparición tardía. Su sigla en inglés es DOMS. No se sabe exactamente si es de origen muscular realmente o de origen nervioso, y de eso es que quiero hablarles hoy. Pero antes es necesario recordar dos cosas. La primera, la activación muscular se divide en tres: concéntrica, excéntrica e isométrica. Y la segunda, hay una propiedad muy importante del sistema nervioso y es la propiocepción, que es esa habilidad que se tiene para establecer, sin una retroalimentación auditiva o visual, el cerebro sabe en dónde están nuestras articulaciones, nuestros músculos, nuestros huesos. Por ejemplo, si yo cierro los ojos ahorita, sé que estoy de pie, que estoy moviendo mis brazos y que hay unos músculos de la cara que me están moviendo el mentón. Los DOMS se definen como ese dolor o malestar muscular que aparecen más o menos un día o 2 días después de haber hecho un entrenamiento. Se caracterizan por presentar no solo el dolor, también rigidez, disminución de la capacidad de generar fuerza, del rango de movimiento y también pérdida o disminución de la propiocepción. Dentro de las causas, pues existen muchas dichas previamente y que no logran explicar realmente de qué se trata. Una bastante vieja que ya no se acepta es el acúmulo de sustancias aparentemente malas para el músculo como el lactato, lo cual, como les decía, pues eso ya se sabe que no es así. Pero también que se inflama el músculo o los tejidos que lo circundan, llamados tejidos conjuntivos. También que al dañarse el músculo se liberan sustancias como las enzimas que fuera de la célula producen una gran inflamación. La hipótesis más reciente que nos ayuda a explicar la presencia de los DOMS es más de origen nervioso que muscular. ¿Cómo es la cosa? Lo que existe es una inflamación del nervio que nos conduce la propiocepción, de esa cualidad que hablamos hace un rato. Y esa inflamación se da por contracciones excéntricas, continuas y repetitivas, voluntarias, pero que son movimientos a los cuales no estábamos acostumbrados. Eso genera que no solamente se inflame el axón o el nervio, sino también los tejidos que lo rodean de ese nerviecito pequeñito que está allá en el músculo, el que conduce la propiocepción. Al inflamarse, pues generarían dolor y abren esas compuertas del dolor hacia el cerebro, pero esas compuertas se mantienen cerradas gracias a la presencia de un mecanismo de inhibición que hace el sistema nervioso simpático. Y entonces generan un estado de hipoalgesia, de disminución del dolor durante las primeras 24 o 48 horas después de haber entrenado. Sin embargo, esa inhibición desaparece y ahora se abren las compuertas del dolor y por eso aparece tardíamente. ¿Qué podemos decir con respecto a la presencia de los DOMS? Pues realmente no son tan malos. Lo que se ha visto con esta hipótesis es que de lo que se trata es de un mecanismo de defensa que tiene el músculo y el sistema nervioso. Qué cosa tan buena, ¿no? Lo que existe aparentemente es una regeneración de terminales nerviosas sensitivas y motoras que acompañan el crecimiento del músculo esquelético cuando uno entrena. Por tal motivo, pues es una adaptación al entrenamiento y vale la pena que suceda. Pero ¿cómo los manejamos si se presentan? Pues hagamos ejercicio concéntrico que tiene esa acción antiinflamatoria de cerrar esas compuertas del dolor y disminuirlo. Se puede hacer con una intensidad leve y se hace pues al otro día de la presencia de estos DOMS. Hablemos ahora de los dolores musculares súbitos llamados calambres. Se presentan inadvertidamente, son temporales, involuntarios y muy intensos. Y una vez que se dan, duran unos segundos, se retiran,
pero puede permanecer el malestar hasta una semana. Se asocian o caracterizan algunas enfermedades, por ejemplo la esclerosis lateral amiotrófica hasta en un 12% de las personas, actividades laborales repetitivas y por supuesto en deportistas o personas que entrenan, ciclistas, fondistas, entre otros. Las localizaciones más frecuentes, la pantorrilla, el muslo y la región plantar. Entre los factores de riesgo son diversos, por ejemplo, un medio ambiente caluroso o muy frío. La intensidad, la duración del entrenamiento, la mayor edad, tener un índice de masa corporal elevado, o sea, sobrepeso y obesidad. No tener tan metido en entrenamiento los temas del estiramiento, personas que no lo hacen cotidianamente. También enfermedades crónicas de origen cardiovascular, renal, osteomuscular. Y también un componente o historia familiar, es decir, de origen genético. Existen al menos dos hipótesis que nos ayudan a explicar la presencia de los calambres. La primera, alteración del balance hídrico y de electrolitos a nivel muscular. Se presenta por ejemplo, aumentos de la temperatura exagerados en el ambiente. 2. Intoxicación hídrica, es decir, consumimos mucha agua y pocos electrolitos. Tercero, por supuesto, el aumento de la intensidad del trabajo del entrenamiento y de su duración. Al final, lo que se ha encontrado es que en la sangre hay poquito sodio y en el sudor hay mucho sodio. La segunda hipótesis es una alteración del control neuromuscular y de nuevo volvemos a hablar de ese órgano especializado para la propiocepción que está en el músculo. No nos manda buena información hacia el cerebro en el momento de la fatiga muscular. Y entonces el cerebro no devuelve buena cantidad de información al mismo músculo y lo que existe es una sobreexcitación. Presentamos una contracción involuntaria, sostenida y por eso no duele. Es ahí donde, por ejemplo, un estiramiento pasivo nos ayudaría demasiado en el control de ese dolor por el calambre. En cuanto al tratamiento, pues lo ideal sería resolver las dos hipótesis mencionadas previamente. La primera, consumir agua más electrolitos, es decir, hidratarse antes, durante y después del ejercicio. Para ello, ya publicamos un video. Por favor, vuelva a revisarlo. Segundo, el estiramiento pasivo para el manejo agudo de un calambre, pero también hacer parte de nuestro entrenamiento el aumento del rango de movimiento flexibilidad. Por último, no olvidar que es importante también tener un adecuado plan de alimentación que corresponde a todo proceso de entrenamiento. Finalmente, despedirme, pero sin antes decirles o recordarles que toda la información académica que respalda lo que hemos dicho hoy lo encuentran en mi sitio web. No olviden darle like y nos vemos pronto.